Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legali, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar abogados en el uso diligente de Legal Tech para que así sepan cómo precisamente actuar de una forma responsable jurídicamente y cómo defender, demostrar, fundamentar jurídicamente dicha actuación diligente cuando han usado Legal Tech, un producto de Legal Tech en sus operaciones como abogados, en sus asuntos jurídicos profesionales, en su ejercicio como profesionales del derecho, en el manejo de casos preventivos, es decir, de cumplimiento del derecho para que el caso tenga armonía jurídica, o correctivos, es decir, de solución de conflictos, usando Legal Tech, es decir, en lo que dependa del uso de Legal Tech cuando hayan usado los abogados Legal Tech en sus actividades jurídicas profesionales, en su trabajo como abogados, como, reitero, profesionales del derecho. Y esto es algo muy importante porque los profesionales del derecho son los profesionales precisamente del conocimiento y aplicación de lo jurídico. O sea que esto es muy importante porque es un nivel de conocimiento elevado, profesional que deben tener los abogados y como consecuencia un nivel, una capacidad de aplicación, de ejercicio jurídico profesional de dicho conocimiento jurídico. Por eso es que no es válido afirmar que en la carrera de abogacía, que en la licenciatura de abogados, de la carrera para ser titulados como abogados, vimos unas bases del derecho y con eso es suficiente para poder manejar cualquier asunto, complementando ese conocimiento con normas y propiamente con artículos consagrados mediante normas específicas. A nivel nacional, extranjero e internacional, no. Hay que tener claro el derecho, la forma del derecho, el deber ser jurídico, cómo debe existir jurídicamente cada caso, es decir, cada relación jurídica, para ser válida, para coincidir precisamente con el todo de lo definido mediante el derecho. Entonces, el abogado debe tener un conocimiento y una capacidad práctica a nivel jurídico profesional para así saber cuál es la forma del derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes y propiamente la forma de la libertad y dentro de ello del límite jurídicamente. Y por eso es que cuando emplea Legal Tech, un producto de Legal Tech, de tecnología jurídica, para su ejercicio profesional, para su trabajo como abogados, debe tener claro el deber ser jurídico para saber si la Legal Tech involucrada, si el producto de Legal Tech involucrado tiene conformidad jurídica para posteriormente, una vez se seleccione el válido, adoptarlo, ambientarlo, implementarlo, armonizarlo jurídicamente de una forma válida en su ambiente de trabajo, incluyendo dentro del ambiente de trabajo los elementos físicos tradicionales, es decir, en átomos analógicos, elementos físicos tradicionales y elementos electrónicos, es decir, en bits, elementos electrónicos que en la actualidad son principalmente digitales, porque lo digital es una forma de lo electrónico. Lo electrónico es el género y lo digital es una de sus especies. Entonces, los elementos físicos tradicionales en átomos atómicos y digitales y en general electrónicos en bits deben existir con armonía jurídica cuando se adopta un producto de Legal Tech para que ahí pueda existir, así pueda existir válidamente el producto y propiamente el trabajo del abogado mediante Legal Tech en lo que dependa, por supuesto, jurídicamente del producto, según su naturaleza jurídica, su forma jurídica, a la medida de cada asunto a cargo del abogado, a la medida de cada trabajo profesional jurídico, por ende del abogado. Entonces, esa es la segunda condición, adoptar válidamente el producto de Legal Tech, la tecnología jurídica, Legal Tech. Y tercero, como tal debe existir un uso jurídico profesional del producto por parte del abogado. Entonces, aquí también se necesita que el abogado tenga ese conocimiento a nivel profesional jurídico, ese conocimiento del derecho, para poder saber cómo debe usar jurídicamente el producto de Legal Tech y posteriormente, como indicaba, a nivel práctico debe tener la capacidad de aplicar ese conocimiento para como tal lograr usar Legal Tech válidamente. Entonces, con las bases del pregrado no es suficiente, ni tampoco con bases de posgrado. O sea, no pensemos que porque hacemos posgrado, entonces ya dominamos todo el conocimiento y ya con eso es suficiente y no nos debemos preocupar. Al contrario, el derecho se aclara todos los días en la medida en que vamos analizándolo, descifrándolo, decodificándolo, investigándolo y aplicándolo cada vez más. O sea, la forma de los derechos y deberes, es decir, los requisitos para el ejercicio, para que sean efectivos, los derechos y deberes y propiamente los requisitos de la libertad, las condiciones para el ejercicio de la libertad y dentro de ello el límite jurídicamente. Es decir,
cada vez más como abogados vamos aclarando lo procedente e improcedente jurídicamente, lo permitido y lo prohibido jurídicamente. El deber ser jurídico, es decir, la forma de la justicia, es decir, de lo ajustado a lo jurídico a la medida del caso, según lo procedente, por ende, jurídicamente. Entonces, usar diligentemente el Legal Tech es la consecuencia de todo esto, ¿sí? Y por eso es que en Legatly entrenamos abogados, tanto a nivel individual como equipos de abogados, en el uso diligente de Legal Tech. Entonces no es algo obvio y tampoco entonces basta con pretender que el derecho, el conocimiento del derecho y por ende su aplicación, su ejercicio, el procesamiento de dicho conocimiento, la operación, la aplicación de dicho conocimiento, se logra mediante un producto de Legal Tech simplemente ejecutando sus funciones. No. ¿Por qué? Porque precisamente el derecho a nivel profesional se ejerce por abogados y el Legal Tech, por supuesto, es una herramienta, es un producto que lo empodera, que lo complementa, que aumenta su potencia. Cuando el producto, como indiqué, existe válidamente, cuando se adopta válidamente en el ambiente de trabajo del abogado y cuando como tal el abogado lo usa válidamente, diligentemente, cuando ejecuta sus funciones de una forma válida y propiamente cuando trabaja válidamente el abogado mediante el Legal Tech en lo que dependa del Legal Tech, porque en general el abogado debe trabajar válidamente y debe asegurar precisamente que su resultado como abogado, que el logro que obtiene es válido. En unas de las partes, en unas de sus partes, esto dependerá del Legal Tech y en otras no. Depende todo, como nos damos cuenta, es del abogado. Y por eso un abogado con alto conocimiento del derecho y con alta capacidad práctica es irreemplazable cuando está entrenado en Legal Tech jurídicamente, porque por supuesto también es importante que el abogado tenga un conocimiento práctico, funcional, a nivel tecnológico, a nivel técnico, directamente en cuanto a la funcionalidad del Legal Tech para fluir, para actuar óptimamente, de una manera fluida, intuitiva, espontánea, ágil, usando Legal Tech. Pero la base de todo es jurídica. Entonces, lo que hacemos en Legatly es jurídico y la invitación es a que tenemos que tener un conocimiento de los fundamentos del derecho a nivel jurídico profesional, porque eso es lo que nos permite detectar el problema jurídico, todo el problema jurídico en un caso preventivo y correctivo a nuestro cargo y lograr su solución jurídica, o sea, lograr que exista con justicia preventivamente para que el caso exista con armonía jurídica, es decir, sea válido, es decir, esté ajustado jurídicamente y correctivamente para lograr solucionar el conflicto porque válidamente se descifra la forma jurídica del conflicto, la responsabilidad por la culpa que se deriva por parte de quien o quienes hayan ocasionado el conflicto y la forma de atender la consecuencia de ello y así se termina el conflicto. O sea, existe justicia correctivamente. Entonces, esto depende de un conocimiento jurídico profesional, es decir, de los fundamentos del derecho, que por ende son universales y por eso el derecho solo es uno, los derechos y deberes solo son unos y por ende propiamente la libertad y el límite solo son unos. No es válido, no es cierto que exista un derecho a la medida de cada cultura y que por ende dentro de ello exista un derecho basado en el sistema, en lo conocido como sistema jurídico romano-germánico, por ejemplo, es decir, el civil law, o el sistema del common law, es decir, anglosajón, es decir, consuetudinario. O que, por ejemplo, exista una forma del derecho en Oriente y otra en Occidente, en este y en oeste, no. O en norte y sur, no. El derecho es uno. Y solo es una norma lo que es armónico con la libertad y el límite jurídicamente, lo que es armónico con lo jurídico. Lo otro, aunque se presente como norma, no lo es. Y por eso hay que detectar por qué es incompatible jurídicamente, por qué es algo antijurídico, y se deben ejercer precisamente las acciones jurídicas, las formas jurídicas procedentes, contundentes, óptimas, de la forma más simple posible, más óptima, para que se declare que ello no es parte del derecho, que no es una norma. Y por eso es que norma solo es lo armónico jurídicamente, y por eso no existen vacíos normativos, lagunas normativas, ni existen antinomias, es decir, contradicciones entre normas, todo es armónico jurídicamente y por eso todo se debe conocer y aplicar, porque todo es necesario al ser interdependiente, al estar conectado, para poderse ejercer los derechos y deberes, es decir, para poderse actuar con diligencia, es decir, para cumplirse con el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho, y por eso es que el abogado, reitero, a nivel jurídico profesional, como profesional del derecho, debe tener ese nivel de conocimiento para aclarar precisamente cómo es que eso debe existir a la medida de cada asunto a su cargo y debe lograr aplicar esa parte del conocimiento que dependa de él según lo que esté a su alcance como abogado, según cómo exista su abogacía, según cómo debe existir jurídicamente su abogacía en el caso y las demás personas en el caso como personas físicas, es decir, como seres humanos, como personas naturales,
y como personas jurídicas, es decir, morales, es decir, como organizaciones de los sectores público y privado deben aplicar lo que le corresponda a cada quien jurídicamente y así es como el caso existe válidamente. Entonces, el abogado es central, determinante y por ende es irreemplazable. O sea, de hecho es gravísimo que algunas veces se considere que el abogado es reemplazable con la inteligencia artificial, al contrario. El abogado es un controlador de la inteligencia artificial y es un usuario, debe ser un usuario de inteligencia artificial para precisamente actuar de una manera conforme con el estado del arte y por ende poder ser diligente, porque en el estado del arte actual, que ya existe la inteligencia artificial de una manera sólida y cada vez se va solidificando más, es necesario que use Legal Tech porque ese es el nivel de rendimiento jurídico profesional que se le exige. Pero para lograrlo, debe saber precisamente cómo es que aplica el derecho frente a la inteligencia artificial y específicamente cómo aplica el derecho a la medida de lo Legal Tech, a la medida de las particularidades jurídicas, de la naturaleza jurídica de lo Legal Tech. Y así es como sabe seleccionar Legal Tech válida y sabe adoptar en su ambiente de trabajo Legal Tech válidamente cuando aplica ese conocimiento profesional y sabe y logra usar válidamente el producto de Legal Tech, el todo de Legal Tech propiamente involucrado en su trabajo, creado por el resultado de la unión de cada uno de los productos de Legal Tech que adopte, que vaya a adoptar. Entonces, esto es lo que el abogado debe tener claro, ¿sí? Y ya después, si se quiere, se debe complementar en conocimiento práctico, funcional, tecnológico, de cómo usar las herramientas, pero toda la base, como nos damos cuenta, es jurídica y así es como existen y actúan propiamente como profesionales del derecho y así es como logran como individuos actuar precisamente con diligencia, logran actuar diligentemente en su ejercicio profesional. Así es como lo logran. Esa es la forma en la cual se logra ello. Entonces, es determinante que el abogado esté entrenado en cuanto a su capacidad jurídica para saber cómo aplica el derecho frente a lo legal tech, poderlo usar y propiamente lograr usar este producto, lograr usar esta tecnología válidamente. Así es como se empodera, evoluciona y es irreemplazable, porque tiene el conocimiento jurídico profesional y una capacidad práctica óptima a la medida del estado del arte que cada vez evoluciona, que por supuesto va en constante evolución y siempre va a estar actualizado. Entonces es fundamental que estén entrenados y propiamente que existan como profesionales del derecho, lo cual incluye que estén entrenados. Entonces, esto es determinante y por eso el webinar de hoy es sobre el uso diligente de Legal Tech. Y el contenido del webinar se basa primero en una evaluación jurídica diligente, cómo se evalúa diligentemente lo Legal Tech. Por supuesto, por su parte, como segundo punto, se presentan los criterios jurídicos de la diligencia en el uso de Legal Tech por parte del abogado. En tercer punto, se especifica como tal cómo existe el uso diligente y la responsabilidad de los abogados, de los profesionales del derecho en el uso de Legal Tech. Y por último, se aclaran las libertades y los límites jurídicamente frente al uso de Legal Tech por parte de los juristas, de los profesionales del derecho, de los abogados. Como nos damos cuenta, todo se basa entonces en un marco jurídico universal y por eso es que podemos entrenar a cualquier abogado y por supuesto cuando tiene nuestro conocimiento, pues es capaz de aplicar a la medida de cada asunto las normas puntuales que procedan según cómo procedan en el caso porque tiene el conocimiento sólido y la capacidad óptima para ejercer ello frente a cualquier asunto de su cargo cuando usa Legal Tech y por ende se optimiza y por ende se hace irreemplazable y propiamente es irreemplazable. Entonces, frente a la evaluación jurídica diligente de Legal Tech por parte de los abogados, hay que partir de una selección responsable de las herramientas de Legal Tech. ¿Y cómo existe esa evaluación, es decir, esa selección jurídica diligente de Legal Tech? Pues hay que tener un marco jurídico para la evaluación integral de Legal Tech. Y por eso hay que tener en cuenta todos los puntos jurídicos determinantes para que el producto pueda existir y propiamente exista con validez jurídica, con conformidad jurídica, de una forma conforme con lo permitido jurídicamente y por ende no con base en nada prohibido jurídicamente. Y por eso a la vez, aquí hago un complemento, cuando el abogado es capaz de tener un conocimiento jurídico profesional frente a lo Legal Tech, a la vez es capaz de detectar precisamente cuando existe un producto de Legal Tech inválido y por ende dentro de ello es capaz de detectar la forma de la culpa que existe frente a ello y es capaz precisamente de detectar cuando un abogado está usando culpablemente, bien sea por negligencia, es decir, por un incumplimiento del derecho basado en un descuido, o dolosamente, es decir,
un incumplimiento del derecho intencional por parte del abogado cuando usa Legal Tech y es capaz de fundamentar ello y de demostrar por ende la responsabilidad jurídica del abogado y de lograr que por el mecanismo jurídico válido, eficaz, óptimo, la persona asuma la responsabilidad por actuar culpablemente como abogado usando Legal Tech frente a lo Legal Tech. Entonces sirve también a nivel de detección de la culpa, no solo a nivel de actuar diligentemente, que es el ideal, el deber ser jurídico, es lo proactivo, sino a la vez también del manejo de la culpa, es decir, de la detección y atención de la culpa jurídica que exista por parte del ejercicio profesional cuando se usa Legal Tech. Y a la vez, pues por parte de la culpa que exista frente a los productores y proveedores de productos de Legal Tech. Productores y proveedores que no solo son empresas mercantiles, comerciales, ¿no? No hay que mercantilizar el derecho exclusivamente. Claro, hay gran oferta comercial de Legal Tech, pero también en el sector público existe Legal Tech, ¿cierto? Existe la provisión de servicios basados en lo Legal Tech. Precisamente en eso consiste la digitalización y propiamente el Estado en línea, ¿cierto? El Estado en línea que se conforma por todas las funciones públicas y dentro del Estado en línea se encuentra el gobierno en línea, ¿cierto? La rama ejecutiva del poder público, la función administrativa del poder público, la administración pública a nivel digital. Entonces, hay Legal Tech en muchos ambientes. Y otro punto final de complementación para esta claridad, y lo Legal Tech no se basa entonces en el concepto tradicional estático de un contenido digital exclusivamente proyectado en una pantalla, en un monitor, sino que se puede dar de cualquier forma, inclusive mediante la robótica, o sea, cualquier forma de optimizar, ¿cierto? El ejercicio jurídico profesional. Y a la vez, obviamente, hay que aclarar que lo Legal Tech se da también para no abogados, para precisamente optimizar, facilitar la forma de conocer lo jurídico y de saber cómo se cumple. Pero reitero, a nivel del ejercicio jurídico profesional, es el abogado quien tiene a cargo, ¿cierto? Bajo ese nivel jurídico profesional, la aclaración del deber ser jurídico a la medida de los casos, cuando lo procedente es que exista un abogado y que algo deba ser manejado por un abogado porque se requiere ese nivel de profesionalismo jurídico, ¿sí? O sea que sí facilita lo jurídico frente a los no abogados y a la vez frente al abogado optimiza su ejercicio profesional, su trabajo, cuando se actúa diligentemente, pero no se reemplaza al abogado, sino que se potencia. ¿Cierto? Entonces, no hay un problema y a la vez, por supuesto, que lo óptimo para que el Estado de Derecho sea eficaz es que la gente en general, pues por supuesto tenga formas cada vez más óptimas de cumplir, de conocer y que se cumpla con el derecho y por ende de cumplir con el derecho según lo que esté a cargo de cada quien, para que así exista más calidad de vida, más bienestar, o por supuesto, o sea, no hay una situación excluyente entre los abogados y no abogados, sino un complemento porque entre todos hacemos el Estado y por eso propiamente no se trata del Estado de Derecho, sino del mundo de derecho, porque todo está conectado. Una relación jurídica solo es válida cuando realmente todo lo relacionado con esta es válido. Entonces, las demás relaciones jurídicas a la vez deben ser válidas para que realmente exista validez, es decir, armonía jurídica. Y así precisamente exista la eficacia jurídica y por ende la seguridad jurídica, es decir, la certeza de que existe el cumplimiento del derecho y por ende la prueba de ello y por ende como tal el ejercicio, el logro de la libertad, por ende de una forma cada vez más óptima, más eficaz, más simple. Entonces, con estas precisiones, por supuesto que para que un producto de Legal Tech sea válido, pues todo lo relacionado en cada relación jurídica con lo Legal Tech debe ser válido, tanto entre el abogado que usa Legal Tech con el productor y proveedor de Legal Tech, como frente a cualquier tercero vinculado con la operatividad de lo Legal Tech. Por ejemplo, los proveedores de servicios de alojamiento de información, de cloud computing, de computación en la nube, ¿cierto? O cualquier proveedor complementario de herramientas tecnológicas, por ejemplo, en cuanto a softwares que tenga el computador que use el abogado y en cuanto al hardware, es decir, los elementos físicos en cuanto a los dispositivos físicos, eh, estables o móviles, estáticos o móviles, que empleen el abogado para la computación electrónica, para ejercer lo Legal Tech, para ejercer su trabajo mediante lo Legal Tech. Por ejemplo, el tipo de celular, de dispositivo móvil, de equipo móvil celular que tenga, el tipo de computador portátil, de laptop que tenga, el tipo de computador de escritorio y a la vez los proveedores de servicios de redes de telecomunicaciones alámbricas, es decir, por cableado, por cables o inalámbricas, es decir, sin cable, como por ejemplo la tecnología Wi-Fi o a nivel satelital. Entonces, todos deben asumir lo que les corresponda jurídicamente para que ahí sí lo Legal Tech sea válido, ¿cierto? Cada quien a la medida de lo suyo. Entonces, es un mundo de derecho, no solo el concepto estático de Estado de Derecho. Entonces, para la evaluación diligente de Legal Tech, hay que tener en cuenta esta evaluación integral jurídicamente y hay que tener en cuenta todos los puntos determinantes de riesgos que existan
y en general de elementos del deber ser jurídico que existan, que se deben atender para que lo legal tech exista con validez jurídica. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la seguridad y la privacidad, se debe verificar que el producto, que mediante el producto se puede lograr una forma válida de protección de datos y en general de tratamiento de datos personales. Porque hay que tener en cuenta, precisamente teniendo claro la forma del derecho, teniendo clara la forma del derecho, hay que tener en cuenta que entonces no solo se trata de la protección de datos, se trata en general del tratamiento válido de los datos personales. No es suficiente con que se traten válidamente los datos. Lo suficiente es que, como tal, las relaciones jurídicas sean válidas y para que sean válidas cuando es lo procedente, debe existir el tratamiento de datos. Entonces, para que el mensaje quede claro, no es suficiente la protección de datos, porque en general se trata del tratamiento de datos, y uno de los efectos de tratar válidamente los datos es que existe la protección del dato. Es decir, cuando se trata válidamente un dato personal o no personal, como consecuencia se están protegiendo, existen protegidos de una forma protegida los datos involucrados, pero el tratamiento de datos tampoco es lo suficiente. Lo suficiente es que la relación jurídica sea válida y por ende lo que hay que detectar es la necesidad del tratamiento de un dato según lo que sea necesario para que la relación jurídica preventiva o correctiva exista con armonía jurídica. Entonces, como ejemplo, hay que verificar que exista mediante los legal tech un adecuado nivel de protección de datos y en general que mediante los legal tech se puedan tratar válidamente los datos, pero hay que tener claro entonces dentro de esa evaluación que la herramienta solo debe tratar datos, que mediante la herramienta solo se deben tratar datos, porque en última son los seres humanos quienes tratan los datos, solo que en este caso lo hacen mediante esta herramienta, que solo se tratan los datos cuando es lo necesario, lo procedente jurídicamente, y no que siempre porque sí se traten datos. Por eso es que, por ejemplo, la personalización y dentro de ello el perfilamiento no siempre es necesario. Hay casos donde no se tienen por qué saber, no se tienen que saber datos personales para que algo se maneje óptimamente. Por ejemplo, cuando una imagen universal puede ser percibida por los seres humanos y no se necesita nada más que esa forma. Entonces, ¿para qué tengo que capturar, procesar y en general manejar, gestionar datos para ello? No, no es necesario. Entonces, hay que tener un criterio claro de cuándo se deben tratar datos, pero lo cierto es que la herramienta debe ser conforme jurídicamente para que cuando sí sea lo válido, los datos se puedan tratar y propiamente se traten válidamente mediante la herramienta y como consecuencia estén protegidos con eficacia jurídica, es decir, con base en el ejercicio de los derechos y deberes según cómo apliquen. Y a la vez dentro de ello, la herramienta debe tener una adecuada seguridad en cuanto a la encriptación. La información debe estar encriptada cuando es precisamente lo procedente, cuando no es una información que deba ser pública. Y esto es muy importante a nivel del ejercicio profesional. O sea, como nos damos cuenta que hay hartísimos temas jurídicos, es todo un universo jurídico esto, y eso es lo que hacemos en Legatly, abrir la mente jurídica de los abogados, porque a veces estamos sesgados, enceguecidos, apasionados con las bondades tecnológicas de lo legal tech, pero no miramos este trasfondo jurídico que es lo clave para que podamos actuar con diligencia jurídica, incluso en temas arbitrales o de cualquier método alternativo de solución de conflictos. Si no está claro el derecho primero, vamos a pretender que la solución de un conflicto donde sea procedente que se maneje por arbitraje se someta, por ejemplo, a un reglamento arbitral, que puede ser algo antijurídico si no tenemos clara la forma del derecho. Puede que un reglamento tenga contenidos contrarios a lo jurídico y pretendamos que la justicia significa basarnos en ese reglamento de manera directa y desconozcamos el derecho. Entonces, claro, la Legal Tech puede configurar la realización de un arbitraje, pero cuando todo se basa en lo jurídico. Lo mismo, por ejemplo, frente a lo conocido como arbitraje en equidad. Esto solo existe cuando es una equidad válida jurídicamente y propiamente cuando es algo basado en lo jurídico. O sea, existe la libertad para autorregular el arbitraje y en general cualquier forma de solución de conflictos cuando es lo procedente, pero si es una autorregulación válida y no arbitraria, no antijurídica. Entonces, por ejemplo, en cuanto a la encriptación, esta forma de detectar, de clasificar si la información debe existir públicamente o de manera privada y dentro de ello secreta y dentro de ello confidencial, jurídicamente solo se da
teniendo clara la forma de los derechos y deberes. No normas puntuales que nos digan si esto es público o no. Y por eso es que hay un gran reto en el manejo de la propiedad intelectual frente a la inteligencia artificial. Esto no se resuelve porque un juez diga que nunca puede haber propiedad intelectual ejecutando inteligencia artificial. O, por ejemplo, que diga lo contrario, que siempre va a haber propiedad intelectual. Esto no se resuelve así. Se resuelve por el fondo jurídico, la sustancia jurídica, lo que he dicho en el inicio, por los fundamentos del derecho, para tener claro en qué consiste la buena fe, la mala fe, la solidaridad jurídicamente, la lealtad, la idoneidad, la diligencia, la dignidad, la humanidad válida jurídicamente, ¿cierto? Etcétera. Y ahí sí sabemos, por ejemplo, cuándo realmente se logra justicia o no mediante un producto de Legal Tech, porque tenemos claros sus ingredientes, sus elementos, sus requisitos, ¿sí? Entonces, para solucionar un conflicto, esto solo se da cuando se aplica lo conocido como debido proceso. ¿Pero qué es el debido proceso? Pues es precisamente cuando el caso existe de una forma conforme jurídicamente, con armonía jurídica a nivel preventivo y correctivo. Debido proceso no es un formalismo antijurídico, por ejemplo, lo que indicaba de un reglamento arbitral institucional contrario a lo jurídico, antijurídico, o el que un juez ordinario, ¿cierto?, interprete de manera arbitraria precisamente que hay un precedente judicial que precisamente aplica, es vinculante, es la forma de resolver un conflicto, es la referencia para resolver un conflicto y aplique ello sin tener precisamente claro el fundamento jurídico de en qué consiste la obiter dicta, ¿cierto? En qué consiste? ¿Qué es jurídicamente la obiter dictum? El efecto de obiter dictum, ¿cierto? Y los elementos de fondo jurídicos de la sustancia que se desarrollen dentro de los fallos que han existido que esta persona considere que son precedentes, ¿cierto? O sea, ¿en qué consiste el obiter dictum por un lado y por otro lado la opinio iure? O sea, ¿en qué consisten las opiniones de derecho y en qué consisten las afirmaciones sobre lo jurídico y propiamente cómo es que se forman las normas, lo vinculante jurídicamente, para el manejo de hechos relacionados con un conflicto que son similares al conflicto presente que está manejando en un proceso precisamente un juez. Entonces, esto es lo que hay que tener claro, ¿cierto? Y entonces dentro de ello hay muchos elementos, pero por ejemplo, hay que tener claro en qué consisten las normas primarias y las derivadas. Hay que aclarar precisamente si existen normas imperativas o supletivas, o si todo es vinculante y no hay nada supletivo, solo que todo depende de lo procedente jurídicamente. Hay que tener claro dentro de ello entonces si existe un orden público jurídicamente o no, etcétera. O sea, estamos hablando de lo jurídico profesionalmente, todo esto debe estar claro para que ahí sí lleguemos a especificar y saber con claridad en qué consiste jurídicamente esto que decimos que es la seguridad y la privacidad. Porque privacidad por privacidad no significa nada jurídicamente. Y de hecho la privacidad no es un derecho, ni es un deber. Es el efecto, es decir, el fenómeno que existe cuando se cumple con el derecho. Es el efecto de la existencia de lo privado que de manera procedente jurídicamente debe existir cuando se cumple con el derecho. Entonces, fijémonos que seguir diciendo, no, es que privacidad, porque la norma nacional, internacional, extranjera de privacidad dice esto en sus artículos. Eso no es suficiente para resolver un problema jurídico frente a la privacidad, por ejemplo, en cuanto a la evaluación diligente de un producto de Legal Tech, para saber si es conforme o no con los niveles jurídicamente exigidos de privacidad y a la vez de publicidad. ¿Qué es lo que debe ser público? ¿Qué es lo que debe ser transparente frente al uso diligente de Legal Tech por parte de los abogados? ¿Realmente el secreto jurídico profesional siempre debe ser secreto? O sea, ¿esto es así jurídicamente? Entonces, si tenemos claro el derecho, está la respuesta y por supuesto esto aplica a la medida del caso. Pero si no tenemos claro el derecho, sino que solo conocemos algunos artículos de algunas normas, pues no somos capaces de resolver profesionalmente a nivel jurídico estos problemas, ¿cierto? Lo mismo frente a las referencias de normas que son base para normas que cada país va adoptando. Por ejemplo, aquí se indica como ejemplo el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿cierto? Ese reglamento europeo es una referencia, sí, pero ¿en qué? En lo que es jurídico, en lo antijurídico, no, hay que revisarlo bien para ver qué es lo jurídico. Lo mismo pasa con el reglamento europeo de inteligencia artificial, en lo jurídico, súper, pero en lo que no es jurídico, esto no es vinculante. Y por eso es que si los abogados empezamos a hablar de gestión del riesgo
y consideramos que la gestión del riesgo consiste en simplemente clasificar los riesgos según lo que se ha consagrado mediante el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, nos quedamos insuficientes, no estamos atendiendo, es decir, abordando, solucionando, por ende, el todo del problema jurídicamente, no estamos viabilizando los asuntos jurídicos relacionados con inteligencia artificial. Porque claro, es importante la detección y clasificación de los riesgos, pero eso no significa nada jurídicamente. Hay que indicar es qué es lo procedente, cuál es la naturaleza jurídica, cuál es la calificación, la clasificación jurídicamente de los diferentes riesgos, para así saber qué es lo permitido y lo prohibido frente a las implicaciones, los riesgos que tenga la inteligencia artificial y específicamente la Legal Tech con inteligencia artificial en el ejercicio jurídico profesional, para así saber precisamente cómo se debe usar, actuar como abogados el producto de Legal Tech, ¿sí? Así es como esto queda claro. Pues hay que descifrar lo jurídico y atenderlo, y no simplemente seguirnos basando en afirmaciones o palabras o conceptos genéricos, o solo en lo tecnológico sin tener presente lo jurídico, sin atender lo jurídico. Lo mismo en cuanto a lo conocido como estándares. ¿Existen los estándares jurídicos? Pues si se quiere, sí. O sea, es una forma del debido proceso. Son los procedimientos que cumplir para que un proceso se atienda. Entonces, sí, esto es algo que debe existir, claro que sí. Debe existir el debido proceso. Debe existir el debido proceso en cuanto a lo conocido como estándares, o sea, lo conocido como estándares jurídicamente, estándares jurídicos, son formas del debido proceso, son partes del debido proceso, son las formas, son la forma de atender el debido proceso. Los procedimientos, los pasos concretos, ¿cierto? Las tácticas que se deben aplicar para cumplir el debido proceso, es decir, la estrategia para lograr que exista justicia, el todo de la forma que debe existir para lograr la existencia de justicia, es decir, de lo ajustado a lo jurídico. Entonces, así es como existe precisamente el ejercicio profesional usando Legal Tech. Cuando esto está claro, el producto es conforme con ello y se ejerce, se aplica, se usa conforme a ello, con base en lo jurídico por parte del abogado, del profesional del derecho, ¿cierto? Ahí sí existe precisamente una, un diseño válido, una definición válida de un estándar de confidencialidad y de publicidad cuando sea lo público lo que debe existir según el caso. Y cuando ello se aplica es que existe eficacia jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el cumplimiento del derecho, la actuación jurídica diligente por parte del abogado usando Legal Tech, ¿sí? Entonces, estándares realmente no es una palabra jurídicamente originaria, ¿cierto? Pero si se quiere, sí, listo, hay estándares como procedimientos dentro del proceso para lograr que el proceso sea conforme jurídicamente. Y por eso es importante la metodología jurídica, es decir, el hecho de organizar el derecho, tener organizado el bendito derecho, tener organizado en sus partes el derecho para saber de qué estamos hablando y saber especificarlo y saber incluirlo, por ende, concretamente mediante el producto de Legal Tech y saber usar el producto de Legal Tech aplicando ello y a la vez mediante la interacción que haga el abogado profesionalmente a nivel jurídico con base en su conocimiento jurídico profesional y en su capacidad jurídica a nivel profesional, para que así vaya ajustando todo y se logre el resultado final, es decir, justicia en el manejo del asunto a su cargo, preventivo, correctivo, como indicado. Entonces, en eso consiste la autorregulación en cuanto a los estándares de confidencialidad y por eso en la evaluación jurídica diligente de Legal Tech, el abogado debe detectar si el producto puede ser conforme o no con esos estándares y propiamente con el deber ser jurídico en cuanto a la confidencialidad profesional, en cuanto al secreto profesional del abogado y en cuanto a la publicidad, lo público que debe existir, la transparencia que debe existir de una forma válida frente a su ejercicio profesional. Y esto involucra entonces que el producto debe ser conforme con una válida gestión documental, una válida gestión de los documentos y dentro de ello, por supuesto, por ende, de las pruebas. Entonces se debe asegurar que el producto tenga niveles válidos, ¿cierto? Para que la información esté archivada válidamente, se almacene, se aloje válidamente y por ende dentro de ello que exista certeza de su inalterabilidad, su inalteración, de que está conservada de una forma válida sin alterarse y que es disponible, que se puede usar y presentar ante terceros competentes que puedan válidamente conocer esa información cuando sea lo procedente, ¿cierto? A la vez, dentro de todo esto, pues otro indicador de la evaluación diligente de Legal Tech por parte de los abogados es la credibilidad del proveedor, si se trata de un proveedor comercial.
Entonces se debe evaluar, por ejemplo, su trayectoria, certificaciones, casos de uso y referencias de la empresa proveedora de Legal Tech, y en general debe existir certeza de que el producto tiene la calidad debida jurídicamente, que la calidad es conforme, es decir, que el producto existe de una forma conforme con el deber ser jurídico. Y pues por supuesto esto va ligado al tema de la compatibilidad jurídica, compatibilidad legal. Se debe asegurar que la herramienta cumpla con todo el derecho, ¿cierto? Y que ello esté a la medida de la forma, que esa compatibilidad esté, perdón, a la medida de la forma en la que las normas y propiamente el todo del derecho, el todo de lo definido mediante el derecho, aplica, procede, se debe cumplir en el ejercicio jurídico profesional. Esa es la verdadera deontología jurídica. O sea, la deontología del abogado, el deber ser jurídico del abogado. Esa es la ética, si se quiere, jurídica profesional del abogado. El todo de la forma en la cual el todo de lo definido mediante el derecho aplica en su ejercicio profesional, en su trabajo como abogado, a la medida de cada asunto. Y entonces aquí se trata de atender eso a la medida de la forma en la cual el derecho le aplique con su perfil jurídico de abogado, es decir, de profesional del derecho, usando Legal Tech, precisamente en cada caso de uso de Legal Tech por parte del abogado, ¿cierto? Y a la medida pues de regulaciones puntuales que apliquen, pero reitero, una norma solo es lo armónico con lo jurídico, entonces lo que se conoce como regulación local o extranjera o internacional lo es una regulación, es parte del deber ser jurídico, es algo vinculante, oponible, ¿cierto? Que se debe cumplir cuando es jurídico, no cuando es algo antijurídico. Entonces, ahora vamos a ver los criterios jurídicos de diligencia. ¿Cómo es que son las obligaciones jurídicas en la adopción de Legal Tech por parte del profesional del derecho, por parte de los abogados, de los juristas? Entonces, en primer lugar, hay que tener en cuenta que hay elementos que son de responsabilidad del abogado, que esto ya lo he indicado en parte previamente, pero complementémoslo, por supuesto, para un mensaje contundente. Entonces, hay elementos que son 100% de responsabilidad del abogado, hay elementos que son de responsabilidad 100% del cliente, hay elementos que son como tal de cumplimiento normativo en cuanto al producto para que tenga conformidad jurídica, y hay elementos que dependen de una auditoría continua y en general de un mantenimiento permanente del cumplimiento del derecho. O sea, el cumplimiento del derecho no solo consiste en cumplir con el derecho en un momento uno, sino en todo momento. Hay que ir manteniendo el cumplimiento del derecho, la armonía jurídica. Y pues, por ejemplo, una forma de ir detectando ellos con auditorías continuas para que se descifre la brecha, ¿cierto? Entre el ser y el deber ser jurídico, entre la forma en la cual existe el uso de Legal Tech y dentro de ello, entre la forma en la cual existe el producto de Legal Tech con el deber ser jurídico, con la forma en la cual se debe usar el producto de Legal Tech por parte del abogado y dentro de ello, la forma en la cual el producto debe ir existiendo, debe existir, debe ir existiendo con conformidad jurídica. Entonces, pues, digamos que hay muchos elementos acá, pero, por ejemplo, en cuanto a este ejemplo que se da, en cuanto a esta referencia que se da del deber de competencia, los abogados, como indicaba al inicio, deben tener un rendimiento, un nivel de rendimiento profesional conforme al estado del arte. Entonces, aquí se da esta afirmación. Los abogados deben mantener conocimiento actualizado sobre herramientas tecnológicas que utilicen en su práctica. Entonces, a nivel funcional deben estar actualizados en esto, pero reiteraba previamente y lo insisto, pero todo bajo un trasfondo jurídico, con un conocimiento jurídico de cómo es que esto se usa diligentemente como abogados. O sea, cómo es que es lo procedente jurídicamente en ello. Para ahí sí después complementarse con ese conocimiento práctico funcional y actuar de una forma ágil como abogados mediante Legal Tech en lo que dependa de cada producto, del alcance jurídico de cada producto. Y por eso debe existir una capacitación continua en Legal Tech por parte de los abogados, tanto abogados individualmente como equipos de abogados, según el caso, pero obviamente, como he indicado, esa capacitación incluye principalmente lo jurídico, como les decía, una capacitación en el uso diligente, una formación jurídica en el uso diligente, un entrenamiento en el uso diligente de Legal Tech por los abogados, por parte de los abogados, y a la vez capacitación tecnológica sobre cómo se usa los Legal Tech en cuanto a sus funciones directas. Y debe existir una comprensión por parte de los abogados de las capacidades del abogado, de la capacidad jurídica del abogado y de sus limitaciones. Y dentro de ello a la vez debe existir una claridad sobre el alcance de las capacidades y de los límites del producto de Legal Tech, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y dentro de ello qué se debe y qué no se debe lograr jurídicamente usando el producto. En eso es que existen los criterios de la diligencia, en esto consisten los criterios de la diligencia del abogado en el uso del Legal Tech. Y por supuesto debe estar actualizado frente a cambios regulatorios y propiamente frente a la evolución del derecho, frente a nuevos hallazgos, descubrimientos que se den sobre los elementos de la libertad y el límite jurídicamente en el ejercicio profesional de los abogados
usando LegalTech. Y por supuesto, para que eso también quede claro, en Internet pueden buscar normas de referencia específicas sobre buenas prácticas jurídicas de los abogados en el uso del LegalTech, pero lo que hemos visto acá, lo bonito, lo valioso, lo que hemos visto en este webinar es que hay un trasfondo jurídico, ¿cierto? Universal, los fundamentos jurídicos universales, que es lo que dan la base y propiamente son los necesarios, son el conocimiento útil, práctico, para poder resolver las inquietudes, los problemas que tengamos sobre cómo usar LegalTech válidamente como abogados. Y cuando aplicamos ello es lo que hace que existamos, que logremos existir diligentemente, que logremos ser diligentes usando LegalTech. Entonces, se trata desde tener a nivel jurídico profesional el conocimiento y la aplicación de los fundamentos del derecho y a la medida de cada norma específica en cada asunto a nuestro cargo, pues ya sabremos cómo cumplirla porque tenemos claro el deber ser jurídico. Entonces, si tenemos normas específicas sobre privacidad, sobre diligencia de los abogados, sobre tratamiento de datos, sobre propiedad intelectual, sobre regulaciones sectoriales en diferentes temas, pues sabemos cómo atenderlas porque tenemos claro el deber ser jurídico. Mientras que si solo sabemos las normas específicas, nos quedamos maniatados porque no sabemos cómo resolver las cosas. Porque simplemente vamos a afirmar que, es que el derecho es insuficiente porque la norma no me está detallando la respuesta. Es que la norma no detalla la respuesta. Es el todo del derecho lo que nos da la respuesta, es decir, la forma de la solución jurídica, la forma de la justicia, de lo justo jurídicamente en la medida del caso. Y por eso es que en lo conocido como casos complejos, esto se resuelve es por el trasfondo jurídico, ¿sí? Y por eso es que daba el ejemplo del arbitraje y de la justicia ordinaria. O si se quiere igualmente frente a otros métodos alternativos de solución de conflicto como la mediación, la amigable composición, la conciliación, las juntas directivas de solución de controversias. Esto solo resuelve conflictos si se basa en lo jurídico. Porque si se basa en un concepto exclusivamente de que hay que ceder y que entre todos cedemos y autorregulamos y se da la solución del conflicto, esa cesión, esa flexibilidad no siempre es jurídica. En cambio, si todo se basa en lo jurídico y dentro de ello hay una flexibilidad por las partes del conflicto y se logra un acuerdo, pues ahí sí existe lo jurídico, ¿sí? Entonces, eso es lo válido jurídicamente. Lo mismo frente a casos robustos donde se diga, no, no hay una respuesta explícita sobre quién es responsable frente a este fenómeno. Entonces, esto se resuelve es con un conocimiento del trasfondo, del fondo jurídico, ¿sí? Y así es como se logra la justicia. No se va a lograr aplicando un reglamento institucional o un criterio técnico, por ejemplo, de un perito, sino con base en la sustancia jurídica, es que se resuelven las cosas, ¿sí? Por eso el abogado es un fundamentador de esto y se complementa contundentemente con LegalTech, porque obviamente un producto LegalTech válido está configurado con base en información jurídica en su inicio. O sea, una cosa es que el abogado le incluye elementos a la medida de cada asunto que maneje, pero en general el producto debe tener una lógica jurídica. Entonces, esos insumos que tiene naturalmente, originalmente, directamente el producto jurídicos, sirven para que el abogado se potencie. Entonces le da más referencias, más elementos al abogado y le recuerda cosas y le optimiza y le correlaciona cosas más rápido frente a su capacidad natural humana y por eso es que se optimiza. Pero a la vez el abogado debe calibrar, entrar a la medida de sus asuntos y de su conocimiento y de su capacidad jurídica, la información y el procesamiento de esa información jurídicamente en el producto de LegalTech para que si el producto esté personalizado a su medida, a la medida de su trabajo como abogado y lo empodere cada vez más entre más se retroalimente y más complemente y más se vaya ajustando y optimizando, afinando, ¿cierto? El producto, ¿m? Entre más se vaya puliendo el producto. Entonces el abogado también debe ser ágil en entrenar, personalizar, configurar a la medida de su conocimiento los LegalTech y a la vez debe complementarse con la información jurídica que por defecto ya viene en el producto y por eso debe ser contundente, agudo en la forma de usar LegalTech. Es como un leñador. Todos podemos tener un hacha, pero solo un leñador sabe usar bien el hacha. Los demás podemos mover el hacha y no cortar bien una madera, ¿cierto? Porque no sabemos mover, hacer el ángulo válido y la presión adecuada para que se corte con eficacia la madera, ¿sí? Cuando es lo procedente. Entonces, hay que ser en esto claros y contundentes, ágiles, sabios jurídicamente. Y lo mismo en cuanto a los criterios de diligencia de LegalTech frente a la confidencialidad que veníamos hablando. Por supuesto que la información del cliente, cuando es lo válido, debe mantenerse confidencialmente y deben haber entonces evaluaciones jurídicamente de las medidas de seguridad
y deben haber acuerdos sobre el procesamiento de datos y el cliente, según lo procedente, debe dar su consentimiento. O sea, una parte del uso diligente del Legal Tech por parte de los abogados es que cuente con el consentimiento del cliente cuando se trata de un cliente, o sea, cuando el abogado ejerce a nivel jurídico profesional liberal y tiene clientes, porque es distinto al abogado que, por ejemplo, trabaja para el sector público que no tiene clientes, sino usuarios de su servicio público, pero no como clientes entendidos en el sentido mercantil, comercial. Entonces, por ejemplo, cuando hay clientes, el cliente debe dar su consentimiento, ¿no? Para que precisamente sepa que el abogado va a usar LegalTech en su ejercicio profesional, en el trabajo que va a hacer a su cargo y acepte ello y sepa que el resultado que se va a dar en parte se basa en el producto de LegalTech, pero que a la vez el abogado es quien va a asegurar el resultado final y como tal la solución, el logro de la solución jurídica. Y por supuesto que deben haber formas también de evaluación frente a si existe o no un monitoreo del acceso a los elementos confidenciales y que cuando exista algo no autorizado existan planes de contingencia, es decir, planes B, formas de controlar ese acceso no autorizado, porque en la inteligencia artificial, como todo es multiplicador, como todo se expande, se multiplica, se escala en gran medida, pues cuando existe, por ejemplo, un ataque informático, por ejemplo, el ingreso de un virus, esto se puede difundir en gran medida muy rápido, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando se altera un documento y por ende dentro de ellos se altera la firma en un documento, pues esto es muy rápido, pasa, puede suceder muy rápido y se puede difundir en gran medida. Entonces, esto tiene que tener unos sistemas de control oportunos en lo posible jurídicamente, según lo previsible jurídicamente, otro indicador, otro fundamento jurídico, y a la vez según lo no previsible jurídicamente, hay que tener claro que eso irresistible jurídicamente, una vez sucede, se debe poder controlar, manejar jurídicamente de una forma diligente, de una forma válida. Entonces, cómo opera también lo irresistible una vez ocurre. O sea, todos los elementos de la diligencia. Entonces, esto debe tener claridad jurídica y a la vez dentro de ello, entonces, si tenemos una evaluación clara sobre que el producto sí tiene elementos de seguridad óptimos, pues pueden haber pruebas válidas, mientras que si el producto no tiene seguridad óptima, pues acá hay una negligencia, porque entonces todos los documentos que se logren usando LegalTech y las actuaciones en general que se hagan usando LegalTech a nivel jurídico profesional van a ser sujetas a invalidez jurídica porque no va a ser una certeza sobre que el documento es válido, es decir, oponible, auténtico, vinculante, porque va a existir dudas sobre si ha sido alterado o no, y dentro de ello sobre si ha sido aceptado o no por las partes involucradas, porque si existe una duda, por ejemplo, frente a la firma, si se ha alterado o no, pues precisamente esto altera el consentimiento y la consecuencia en general del efecto que tenga el documento. Entonces, aquí no hay certeza válidamente. Y a la vez, este tema del consentimiento frente al cliente y en general frente a cualquier usuario de un servicio jurídico profesional se vincula con el deber de comunicación. Se debe indicar precisamente cuando es lo relevante que se está usando LegalTech al cliente en cada momento en que sea relevante, no solo en el inicio, sino cuando hay algo relevante significativamente en el desarrollo del asunto, en el manejo del asunto, esto también se debe indicar. Y cuando es necesario contar con el consentimiento, se debe indicar igualmente ello. Por ejemplo, no es que necesito, porque el caso es muy robusto, el expediente es muy complejo, muy robusto, tercerizar, llevar a un servidor, a un centro de datos de un tercero, esta información porque es muy pesada y en mis medios directos o en mis proveedores directos no podemos almacenar eso, tengo que llevarlo a un servidor ubicado, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? O en un país asiático, etcétera. ¿Usted está de acuerdo? El cliente lo debe aceptar porque tampoco es válido que el abogado incremente el nivel de riesgo llevando datos que han estado sujetos a un nivel, es decir, a unos estándares de protección de datos determinados, por ejemplo, en Europa propiamente en los países que hacen parte de los estados sujetos al Reglamento Europeo de Protección de Datos y bajar esos niveles de protección a países más vulnerables, o sea, con menos rigor en exigencias jurídicas de esto. Y a la vez debe existir transparencia en cuanto a los procesos automatizados. ¿Cómo es que se automatiza el trabajo del abogado para saber que esto es válido, es conforme jurídicamente o no? ¿Cierto? Y el cliente debe tener claridad de ello. Y a la vez cualquier autoridad competente que controle el ejercicio profesional del abogado debe tener claridad de ello. Y perdón, dentro de esa claridad debe existir certeza de si el producto se ha basado en algoritmos válidos o inválidos, es decir, basados en sesgos, en parcializaciones, en arbitrariedades o con conformidad jurídica, ¿cierto? Y por eso el abogado a la vez debe explicar los riesgos potenciales al cliente y en general al usuario de su trabajo y debe, para lograrlo,
previo a ello, detectar todos los riesgos jurídicamente. O sea, el abogado no es un ingeniero, pero debe detectar lo jurídicamente relevante para que el producto pueda existir con conformidad jurídica y propiamente para que el ejercicio profesional, es decir, el trabajo del abogado exista con armonía jurídica, con cumplimiento. Ahora, el tercer punto, el uso diligente y la responsabilidad como tal del abogado en el uso de Legal Tech. Perdón. Es decir, cómo es la implementación correcta y la prevención de la negligencia jurídica profesional en el uso de Legal Tech. Entonces, claro, hay libertades y límites en el uso de Legal Tech por parte de los abogados. Entonces, como comentábamos, aquí ya podemos descifrar esto más rápido porque ya tenemos elementos de juicio más sólidos, ya nos hemos sensibilizado y vinculado apropiado al tema. Entonces, pues hay muchos elementos. Por ejemplo, el fenómeno de la automatización excesiva. Claro, yo no puedo automatizar lo que es antijurídico. Entonces, no, hablemos de los contratos inteligentes. Ah, ¿es posible hacer contratos usando herramientas de Legal Tech? Pues esto depende, porque hay que tener claro que, por ejemplo, un contrato solo es un contrato cuando es algo armónico con lo jurídico. Cuando no es algo armónico con lo jurídico, eso no es un contrato, aunque se le llame contrato o se pretenda llamar contrato, que ese de hecho es un error que tenemos incluso los abogados cuando afirmamos que cualquier forma de acuerdo es un contrato y llevamos el asunto cuando hay un conflicto incluso a una sede judicial o de policía administrativa, de control administrativo por parte de la administración pública de un estado o a nivel internacional, y desgastamos la justicia por este manejo basado en una confusión del derecho, porque contrato solo es lo jurídico. De hecho, no se puede decir que en un país existe la lógica de la libertad contractual basada en un consentimiento absoluto y entonces que si las partes acuerdan unas condiciones, indistinto a cuáles sean, eso es un contrato cuando tiene la forma de contrato ese acuerdo en general. No, eso no lo es, porque contrato solo es lo vinculante y lo que permite precisamente que exista de alguna forma el ejercicio de la libertad y el límite en cuanto a lo que se contrate, ¿cierto? Y por ende debe tener una causa válida, un objeto válido y debe basarse precisamente en la capacidad jurídica válida de las partes del contrato, es decir, en el ejercicio jurídico válido de los derechos y deberes por parte de las partes, ¿cierto? Y por ende todo se debe basar en un consentimiento válido, en una aceptación por ende válida, ¿sí? Entonces, lo que se llama smart contract solo se da, o sea, solo existe una forma más inteligente frente a la capacidad humana directa del abogado a nivel natural de lograr un contrato y de ejecutarlo y por ende determinarlo correspondientemente cuando todo se basa en lo jurídico, cuando no lo que hay es una confusión y una antijuridicidad compleja, una forma que aumenta la problemática, la complejización en cuanto a los contratos, cuando se automatiza es un error, cuando se da es un descuido por un desconocimiento de lo jurídico y el abogado incluye información antijurídica en el producto y se opera esa información antijurídicamente y se da un resultado antijurídico, o cuando incluso existe dolo porque el abogado conoce el derecho, pero lo inaplica y automatiza cosas que a sabiendas de que es algo antijurídico lo aplica y pretende hacer vinculante ello frente a la contraparte de su representado para que así su representado se beneficie y como consecuencia no asuma ninguna responsabilidad por nada. Ese concepto de las barreras, de los bloqueos, de las defensas a toda costa jurídicamente, que es algo antijurídico y por ende no vinculante y por ende que se interpreta, como sabemos, en contra de la persona que estipula ello, y eso es algo antijurídico, ¿no? Es precisamente una culpa jurídica profesional del abogado. No, debe ser algo con armonía jurídica y ahí sí súper bien que se automatice. Lo mismo pasa con la falta de supervisión, o sea, esto debe ser supervisado, el abogado es proactivo, tanto para el caso preventivo como para el caso correctivo, es decir, reitero, el caso basado en el cumplimiento del derecho para que el caso exista con armonía jurídica totalmente, es decir, el caso preventivo, y el caso correctivo, es decir, de solución del conflicto. En los dos casos, en las dos formas de casos, en los dos tipos de casos, debe existir una conducta proactiva del abogado porque es quien debe velar y por ende supervisar que todo va existiendo jurídicamente. Y por eso cuando hay un litigio, por ejemplo, el abogado debe detectar las culpas que existan por parte de la contraparte o de la autoridad competente que maneje el caso para objetar ello, oponerse a ello y lograr que exista justicia, es decir, la forma ajustada a lo jurídico, hasta que se logre. Pero eso es distinto, obviamente, a que exista un desgaste procesal innecesario, ¿no? Una complejización antijurídica. Por ejemplo, que siempre se deba apelar el caso y se lleve a una segunda instancia. No, si en la primera instancia se da la decisión jurídica, o sea, todo se da con armonía jurídica porque las partes actúan válidamente
y el tercero, por ejemplo, un juez actúa válidamente, pues esa decisión es válida. Y cuando esa decisión se cumple, ahí se da precisamente lo que se conoce como el efecto de la cosa juzgada. O sea, ahí se termina el conflicto. Eso no se debe apelar, no hay que desgastarse más. Y si somos profesionales de lo jurídico, en eso es que debemos basarnos. En que si es lo jurídico está muy bien. Y de hecho, al ser lo jurídico, si nuestro representado es quien debe asumir la consecuencia de su culpa porque ha actuado culpablemente y por ende ha ocasionado un conflicto, pues lo debe asumir. Y por ende, de hecho, al asumirlo oportunamente, pues el efecto de su culpa es menor, así empieza a negar la culpa y empieza a oponerse y desgasta más todo y se aumenta la culpa porque está desactuando precisamente con base, pues, en un desconocimiento del derecho. Esto es un prevaricato. Entonces, en ese ejercicio se debe reconocer todo y ahí hay cosa juzgada y ya, ¿cierto? Por supuesto que cuando no hay una justicia local válida ni en primera, ni en segunda instancia, ni en última instancia, ahí sí es válido oponerse hasta que se pueda lograr la decisión válida incluso a nivel de instancias internacionales. Pero como nos damos cuenta, tampoco hay que pretender que las instancias internacionales son la forma eficaz de resolver conflictos, ¿cierto? Porque fijémonos que hay casos internacionales donde existe la decisión, pero no se cumple. Entonces ahí hay un tema de eficacia jurídica. Lo legal tech, cuando se usa diligentemente por parte de los abogados, es una forma precisamente de anticiparse a ello y de evitarlo, de autorregular todo bien, para preventivamente lograr que el caso sea válido o incluso correctivamente lograr que la controversia se resuelva con eficacia jurídica. Y por eso los mismos clientes, cuando están educados jurídicamente por el abogado, y en general los usuarios de los abogados están educados jurídicamente por los abogados, reconocen ello y se someten a ello, porque saben que es lo justo y que es lo mejor para todos y que es lo válido y que es lo que se debe hacer y es lo ético. Bueno, entonces la supervisión por parte del abogado es determinante y por parte de cualquier tercero que también deba supervisar, porque hay elementos tecnológicos que por supuesto entonces por ende no dependen del abogado, de su perfil jurídico como abogado, pero sí de terceros, según lo que se necesite. Por eso es que debe existir una administración diligente del producto y en general de la operación relacionada con lo legal tech en cuanto a lo directamente vinculado con el producto y lo que lo rodea, lo que indicaba inicialmente, en sus elementos electrónicos, es decir, en bits, incluidos los elementos digitales, que son la forma más avanzada de lo electrónico, son la forma más potente de lo electrónico, y a nivel de elementos físicos tradicionales, es decir, en átomos, es decir, analógicos. Y a la vez, por supuesto, no debe darse una dependencia total de lo legal tech, porque se trata del ejercicio profesional del abogado, que cuando es lo procedente se complementa con lo legal tech. Y ya indicado este punto, otro elemento de indicador de libertades y límites en el uso de legal tech por parte de los profesionales del derecho son los sesgos algorítmicos. Hay que manejar los sesgos. Todos somos seres humanos, tenemos sesgos, o sea, no se puede negar eso porque tenemos ideas y tenemos conceptos preestablecidos, dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿hay prejuicios? Sí, pero lo clave es que ese prejuicio no vicie el manejo del caso. Entonces, que aunque yo tenga prejuicios, actúe de una forma desconforme jurídicamente y así supere el prejuicio y actúes con un juicio jurídico y se logre que el caso tenga armonía jurídica. Y lo mismo que ya hablaba también en cuanto a las brechas de seguridad, pues si existen brechas de seguridad, deben haber planes de contingencia para que precisamente se controle lo que se pueda controlar y se disminuyan, o sea, se disminuyan los daños y en general se mitiguen los riesgos, ¿cierto? Y se controlen las amenazas y en general, si es necesario, se suspenda el uso del legal tech porque está viciando el caso o la parte del legal tech está fallando o que está afectada en general y a la vez es determinante el indicador de la falta de capacitación. Si los abogados no están capacitados jurídicamente en cómo ser diligentes sobre el uso del legal tech, pues van a quedar confundidos, maniatados y van a complicar, a entorpecer, a hacer más ineficiente su trabajo jurídico profesional. Mientras que si están entrenados jurídicamente en el uso diligente del legal tech, pues aumentan su capacidad, aumentan su poder jurídico como abogados y propiamente su rendimiento en su trabajo jurídico profesional. Entonces, esas son las libertades, un uso adecuado. La libertad es cuando existe un uso adecuado, diligencia, idoneidad del abogado, ¿cierto? Y los límites, pues, son la negligencia, ¿no? Obviamente, delegar abusivamente en un producto, depender excesivamente, automatizar excesivamente, ignorar las limitaciones tecnológicas, eliminar cualquier revisión profesional, etcétera. Entonces, ¿cuál es la matriz de evaluación de la negligencia, precisamente? Pues el que el abogado no verifique la automatización o ignorar los sesgos algorítmicos o la falta de encriptación de los datos que deban estar encriptados, es decir, cifrados y que no sean
públicamente perceptibles en cuanto a su contenido natural original, sino que se cifren en símbolos, letras y números, ¿cierto? En vez de decir la palabra evaluación, diría ZY5001 o símbolos, códigos, lo que sea, ¿cierto? A la vez no usar una forma de comunicación válida para informar al cliente, no informar el uso de LegalTech al cliente o usar una herramienta no validada, ¿cierto? Entonces, hay riesgos, ¿cierto? Y hay diferentes niveles de severidad, de impacto en esto. Por ejemplo, si no se verifica la automatización, hay una severidad crítica, ¿cierto? E incluso cuando no se encriptan los datos y se deben encriptar según el nivel de secreto, es decir, en general de privacidad que debe existir frente a la información en el asunto a cargo del abogado usando LegalTech, existe como consecuencia cuando no se encriptan esos datos una negligencia grave, o sea, un nivel grave de diligencia, de negligencia. Esto es determinante, ¿cierto? Y por supuesto, entonces están las soluciones, las medidas preventivas. Deben haber revisiones manuales sistemáticas, auditorías periódicas en el sesgo, auditorías de seguridad permanentes, no solo anuales, según el caso, constantes, porque incluso hay grandes firmas de abogados que manejan grandes, ¿cierto? Cantidades de información y de asuntos jurídicos, o u organizaciones, o la administración pública, o la rama judicial, o un centro de arbitraje, o de conciliación o de mediación, ¿cierto? O asesores independientes, o litigantes independientes. Hay muchas formas de fenómenos con este sentido. Y a la vez, pues obviamente hay que tener el consentimiento informado del cliente frente al uso del LegalTech y hay que almacenar, conservar ese consentimiento para que esté disponible y se presente válidamente cuando se requiera demostrar que se ha contado con el consentimiento del abogado, del cliente. Y a la vez debe haber una validación previa exhaustiva de la herramienta. Entonces, hay un fenómeno grande en el uso de LegalTech. Mi nombre es Camilo Escobar Mora, soy el fundador de Legatly, una empresa que hace entrenamiento de abogados en el uso diligente de LegalTech a nivel universal, mundial, globalmente. Nuestro sitio web es legatly.ca y como nos damos cuenta, lo determinante que es que el abogado esté capacitado, entrenado a nivel jurídico profesional en cuanto a la forma del derecho, o sea, que tengamos clara la forma del deber ser jurídico y eso debe estar entonces conectado con que el abogado a la vez debe estar entrenado en cuanto al uso diligente como tal, en la práctica, en concreto, puntualmente, el uso diligente en cuanto al uso diligente de LegalTech y así se optimiza y es capaz de defender su actuación jurídica profesional como abogados. Y es importante hacer unas reflexiones finales. Por un lado, entonces, ¿la creación de LegalTech debe contar con la participación de un abogado? Pues sí, obvio, obvio que sí. Porque es que esto es un producto para el derecho, o sea, relacionado con lo jurídico. Y de hecho, en general, si hilamos fino, o sea, bajo nuestra mente jurídica, bajo nuestro perfil jurídico profesional, todo producto de LegalTech debe tener armonía jurídica. Y en general, todo producto de IA debe tener armonía jurídica, no solo los productos entendidos como de LegalTech específicamente enfocados en el sector jurídico, en el sector legal, en la industria jurídica legal, sino en general todo producto de inteligencia artificial de IA tiene que tener armonía jurídica y cuando es lo necesario, por supuesto que debe contarse con la participación del abogado. Ahora, el abogado siempre debe usar LegalTech, pues no, como nos dimos cuenta, no. Solo cuando es una forma de optimizar su trabajo y precisamente cuando es una herramienta válida y se usa diligentemente. Y por su parte, es posible que, por ejemplo, se compartan herramientas en un tribunal con los abogados litigantes porque sea una herramienta común que es necesaria para que todos interactúen ahí y entre todos se incluya información, entre todos se complementen las cosas y entre todos se logre la solución final, pues depende. Si hay un manejo válido, o sea, una herramienta que existe, que es creada válidamente y si es administrada válidamente y si cada quien interactúa ante esta válidamente, pues sí, pero a la medida del perfil de cada quien. Los jueces no le comparten, por ende, totalmente todo su trabajo a los abogados defensores, solo en lo que deban tener acceso. Entonces, la herramienta se puede configurar, por supuesto, a ello, a la medida de ello. Se puede brindar un acceso según lo que sea de acceso, según lo que se deba acceder por parte de los abogados y a la vez según lo que deban acceder los jueces o los árbitros o los mediadores, los conciliadores, etcétera,
y a la vez según lo que deban acceder los clientes directamente, ¿cierto? O cualquier tercero que participe, por ejemplo, en cuanto a peritos, etcétera, ¿sí? Entonces, todo se puede personalizar, pero se debe hacer bien. Ahora, otra pregunta. ¿Es cierto que todo lo legal tech se sujeta a los contratos de adhesión? O sea, para yo tener un producto propiamente comercial o incluso no comercial de legal tech como abogado, ¿debo sujetarme a condiciones contractuales preestablecidas y suscribir, formar ese contrato con base en esa forma de adhesión? Pues no, también existe la libre discusión, pero pues depende del caso. Por supuesto que por regla general, las ofertas mercantiles, comerciales, las ofertas de los productos de Legal Tech están dadas en línea y el abogado o el equipo de abogados las acepta o no, ¿cierto? La organización vinculada con el abogado las acepta o no. Pero cuando es lo diligente, tiene que haber libre discusión, porque todos estos deberes que hemos visto acá para ser diligentes deben ser satisfechos. Entonces, claro, si yo manejo un nivel robusto bajo unos estándares especialmente elevados, con alto rigor jurídico profesional en mis asuntos jurídicos para poder ser diligente, claro que debo tener una libre discusión, salvo que, por supuesto, perdón, el contrato de adhesión me permita cumplir con todo porque sea un contrato que no es abusivo, que no sea leonino, sino válido y el producto sea válido. Entonces ahí obviamente me sujeto a ello, acepto ello y se forma como tal un contrato, no algo antijurídico, porque es algo válido. Entonces está muy bien. Todo depende del caso. Lo que está mal, lo que es una forma de culpa, es aceptar las cosas sin preocuparnos porque el producto de Legal Tech tenga cumplimiento jurídico. Y a la vez recordemos el tema del soporte. El producto debe tener cumplimiento jurídico y debe existir un soporte válido cuando es lo necesario para que en el uso de Legal Tech por parte del abogado, cuando existe una falla, precisamente la empresa proveedora atienda a ello. Entonces, como nos damos cuenta, no solo se adquiere, en este ejemplo, un producto de Legal Tech entendido como un objeto específico, sino un servicio precisamente constante, permanente, de tracto sucesivo, ¿cierto? Periódico. Y por ende debe existir entonces dentro de las prestaciones, es decir, dentro del deber ser jurídico en relación con ello, el aseguramiento de la logística y dentro de ello la infraestructura necesaria para que el producto siempre exista bien y para que cuando exista un error se supere oportunamente y como son los expertos, deben detectar esos errores directamente ellos, pero el abogado, según su perfil de profesional jurídico, debe detectar lo que deba detectar, lo que pueda detectar jurídicamente, lo que deba jurídicamente detectar con su perfil jurídico profesional y debe solucionar el problema de tal manera que no incremente el daño, ¿cierto? Y que no afecte su trabajo como tal profesional, ¿cierto? Y por eso el abogado en últimas también siempre debe conservar su capacidad jurídica natural humana y ser capaz de resolver con los recursos disponibles. No solo depender de Legal Tech, pero cuando puede usar Legal Tech y se potencia con ello porque todo existe bien, pues por supuesto es lo ideal jurídicamente. Entonces es el abogado quien es el profesional del derecho. Un producto de Legal Tech es un producto, entonces no es un sujeto con derechos y deberes. La IA no es un ser con derechos y deberes. Quien tiene derechos y deberes es el abogado, el ser humano como abogado. Ese es el profesional de lo jurídico. Y ahora, si existe un error tecnológico, un error en cuanto al servicio, en cuanto al producto en general de Legal Tech, es decir, un vicio, esto genera una culpa para el abogado, como vimos, pues sí, depende. Si el abogado no controla el resultado final que obtiene mediante el uso de Legal Tech y no ajusta la versión final, pues claro que es culpa del abogado, no porque el producto falle, sino porque es negligente, es decir, es pasivo, ¿cierto? Hace una omisión en su deber de asegurar, de velar, de lograr que existe una solución jurídica, que el resultado de su trabajo sea válido y que por ende viabilice el asunto jurídico a su cargo en lo que dependa de su abogacía, de su encargo, de su alcance como abogado, de su perfil jurídico como abogado, a la medida del caso donde asuma un asunto, a la medida del asunto que esté a su cargo. Entonces, esto también es determinante. Y como nos damos cuenta, existe, por supuesto, un deber de actuar con rigor, con seriedad jurídica como abogados y por ende debemos estar entrenados jurídicamente en el uso diligente del Legal Tech para actuar con dicho nivel de profesionalismo jurídico que se nos exige, que es nuestro deber, que es nuestro deber ser jurídico. Esa es la forma de nuestra abogacía jurídica profesional, es como debemos existir. Entonces, esto no es una opción, sino que es un mandato, es un deber. Y por eso es importante como último mensaje indicarles que en la página de legadly.ca, con doble L al final, en la sección de servicios, en la columna de servicios, ofrecemos dos formas de entrenamiento para los abogados.
un entrenamiento para equipos de abogados y un curso internacional para cualquier abogado. Todo está disponible a nivel mundial porque, como se dan cuenta, nuestro conocimiento es universal y lo interesante es que nuestro entrenamiento se basa, por supuesto, en una parte teórica de alto nivel jurídico profesional y en el análisis de casos reales, verosímiles, es decir, en alto nivel práctico jurídico, para que así aumenten su competencia jurídica profesional, su capacidad de criterio jurídico, ¿cierto? Su pensamiento crítico jurídico profesional y su capacidad práctica para lograr soluciones jurídicas, para viabilizar jurídicamente los asuntos a su cargo y por ende ser abogados irreemplazables jurídicamente. Les agradezco por su atención. Esta sesión, este webinar es grabado, les enviaremos el link después y para que lo sepan, todo es grabado, todo está grabado y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, comuníquenla. Muchas gracias de nuevo.